Y un cordial saludo a todos, mi nombre es Daniel Adrián Ortiz Molina, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, pertenezco al periodo 1604 del curso Física Electrónica. En este caso les voy a explicar la tarea número 1, la cual nos habla acerca de las leyes básicas de los circuitos eléctricos. Entonces vamos a comenzar con la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente que fluye por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Es decir, la corriente va a ser mayor cuando el voltaje es mayor y va a ser menor cuando la resistencia es menor. Entonces su fórmula es la siguiente. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje se mide en voltios y se representa por una B. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente se mide en amperios y se representa por una A. Y la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. La resistencia se mide en ohmios. La ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff es una regla que nos ayuda a entender cómo funciona la electricidad cuando fluye por un circuito. La ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la electricidad siempre trata de repartirse por igual entre todos los componentes de un circuito. Imaginemos que tenemos una batería conectada a una bombilla y luego otra batería conectada a otra bombilla. La ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la electricidad va a fluir por ambas bombillas, pero se repartirá entre ellas. Entonces la batería que tiene 6 unidades de electricidad y cada bombilla tendrá 3 unidades. Ya metiéndonos en el área de las matemáticas, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier circuito cerrado es igual a cero. Esto significa que si recorremos un circuito completo sumando los voltajes de todos los componentes, como lo son las baterías, las resistencias o las bombillas que encontramos en el camino, la suma total va a ser igual a cero. Para entender por qué es así, podemos imaginar que estamos caminando por un circuito eléctrico y medimos los voltajes de los componentes que vamos encontrando. Si llegamos a un punto donde la suma de los voltajes es positiva, esto significa que la electricidad está ganando energía y por lo tanto no está cumpliendo con la ley de la conservación de la energía. Por otro lado, si llegamos a un punto donde la suma de los voltajes es negativa, eso significa que la electricidad está perdiendo energía, lo cual también es imposible según la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, la única forma de que un circuito cumpla con la ley de la conservación de la energía es que la suma de los voltajes sean igual a cero, es decir, que cualquier ganancia de energía en un componente sea equilibrada por una pérdida de energía en otro componente. Y en eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff, lo que se basa esta ley. Entonces aquí tenemos su fórmula, que es la sumatoria de todos los voltajes, lo cual va a ser igual a cero. La ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff, también conocida como la primera ley de Kirchhoff, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico van a ser igual a cero. En otras palabras, esta ley se basa en el principio de la conservación de la carga eléctrica. Si consideramos un punto o nodo en un circuito eléctrico, la cantidad de carga eléctrica que entra en ese punto debe ser igual a la cantidad de carga eléctrica que sale de ese punto, ya que la carga eléctrica no se puede crear ni destruir. Entonces, la fórmula de la ley de corriente de Kirchhoff es igual a la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico. Si la suma de las corrientes es positiva, significa que hay más corriente entrando en el nodo que saliendo. Y si la suma de las corrientes es negativa, significa que hay más corriente saliendo del nodo que entrando. Pero siempre la suma debe ser igual a cero, lo que indica que la cantidad total de carga que entra en el nodo es igual a la cantidad total de carga que sale de ese nodo. De igual forma tenemos también la fórmula, que es la sumatoria de todas las corrientes, y van a ser igual a cero. La relación entre la resistencia eléctrica con la temperatura.
La resistencia eléctrica de un material está relacionada con su temperatura. En general, a medida que aumenta la temperatura de un material, también aumenta su resistencia eléctrica. Esta relación se debe a que el aumento de temperatura aumenta la vibración de los átomos en el material, lo que hace que sea más difícil para los electrones moverse a través del material. Eh, Esta relación se puede expresar a través de la ley de Ohm, modificada, claro, que establece que la resistencia eléctrica de un material es proporcional a su temperatura y es constante a su proporcionalidad. Esta relación se puede expresar como, aquí tenemos su fórmula, entonces, donde R es la resistencia eléctrica del material a una temperatura T, R0 es la resistencia eléctrica del material a una temperatura T0, eh, es el símbolo de alfa, es el coeficiente de temperatura de resistencia, que es una constante que va a depender del material, y T es la temperatura a la cual se encuentra dicho material. Cabe recalcar que en algunos materiales, según unas excepciones, puede suceder todo lo contrario, que la resistencia va a disminuir a medida que aumenta la temperatura, pero son unas excepciones. ¿Y en qué consiste un cortocircuito? Un cortocircuito es una falla producida en un dispositivo o en una línea eléctrica cuando dos conductores que poseen polaridades distintas entran en contacto. Por lo general por problemas en su cobertura aislante, como en la cinta, o pueden quedar sumergidos en un medio conductor, como puede ser el agua, o cuando entran en contacto directamente de manera accidental por los vientos fuertes, como sucede en los postes cuando hay chispas, o se desprenden del mismo poste. Esta circunstancia provoca la pérdida de la resistencia y el equilibrio de un circuito. El paso de la corriente a través de un conductor siempre trae asociado a un calentamiento por el efecto Joule. En los cortocircuitos, esta corriente cuenta con una intensidad muy alta, por lo tanto, este calentamiento puede ser capaz de fundir los conductores, provocando daños en la instalación con riesgo de incendio si el cortocircuito dura unos segundos. Es por este motivo que se instalan válvulas de seguridad calibradas en los cortocircuitos, en los circuitos eléctricos, perdón, como los fusibles o los relés eléctricos, o como los conocemos, que son las palancas. Bueno, fue un gusto y gracias.